Bueno, mis amados hermanos, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 12. Salmo 12. Salmo 12. ¿Lo tienen ahí? Vamos a leer el Salmo 12. Los primeros dos versículos vamos a leerlos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice así: Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, en esta mañana queremos sencillamente ponerte atención. Queremos es que tú hables a nuestra vida, que queremos que lo hagas personal. Y Padre, sabemos que tú tienes palabras de vida eterna. Ayúdanos a comprender tu palabra y a ponerla en práctica, Señor. Es nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo es agradarte en todo, principalmente a través de la obediencia, de una fe obediente, Señor, no una fe que es un sistema de creencias, sino una fe práctica que lleva, Señor, a la vida real lo que aprendemos de ti. Gracias por cada hermano que hoy está acá. Ayúdalo, Padre lindo, a que pueda poner en práctica esta palabra y ayúdanos a entender la palabra tuya de manera digerible. En el nombre de Cristo, amén y amén. La importancia de la lealtad. Ese es el tema que voy a continuar. Hace 8 días lo empezamos hablando acerca de la lealtad, la llave de la lealtad, ¿verdad? Y habíamos explicado hace 8 días que la lealtad es la mayor expresión de amor. Es la lealtad, amén. La mayor expresión de amor es ¿qué? La lealtad. O sea, si yo digo a alguien te amo, lo expreso con mi lealtad. Por ejemplo, pongámoslo en el marco del matrimonio. Si yo le digo a mi esposa la amo, ¿cómo lo expreso? Con la lealtad. Pero si yo estoy viendo otras mujeres, no puedo decir que lo que le estoy expresando a ella sea cierto. Entonces ella interpretará inmediatamente que lo que yo digo es una palabra vacía, es una palabra lisonjera, es una palabra que carece de fundamento. Y esto es tan cierto, mi amado hermano, en todas las áreas de nuestra vida y especialmente con Dios, hermanos queridos. Por eso la lealtad se convierte en la mayor expresión del amor y es una de las mayores virtudes, ¿cierto?, dadas por Dios hacia nosotros. Por ejemplo, Dios es leal con nosotros, ¿sabía usted? Dios es leal a su pacto, Dios es leal a sus promesas, lo que Él promete lo cumple, bien sea para bien o para mal, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Entonces uno tiene que aprender también del Señor. Y entonces vamos a entender también que por lealtad Cristo murió en la cruz del Calvario. Porque imagínese, si usted cree que la humanidad merecía que alguien muriera por ella. De hecho, nosotros miramos y nadie agradeció, nadie buscó a Dios. El mismo Señor lo dice en la Escritura, que nadie buscó a Dios, y en Romanos capítulo 5 dice que Él nos amó aún sin que nosotros lo hubiéramos amado a Él, sin que lo hubiéramos conocido. ¿Cómo es posible que un Dios tan maravilloso muera por gente desagradecida? ¿Cómo es posible que un Dios tan maravilloso muera por gente tan dura de corazón? Solamente lo puede hacer Dios, hermano. Dios es leal a su pacto, amén. Ahora, por causa de esa virtud que tiene Dios, Dios espera que aquellos que han entregado su vida a Él también lo sean también leales, amén. ¿Es fácil? No es fácil, no es imposible. ¿Quién te dijo que las cosas eran fáciles? No. De hecho, las cosas que tienen mayor relevancia en la vida son aquellas que tienen mayor costo. Cuando tú quieres ver una persona que avanza en la vida, es una persona que se ha esforzado, que le ha costado. Como decía mi abuela, el que quiere azul celeste, que le cueste. Ahora vamos a mirar algo importante de la lealtad, amados hermanos. La lealtad está asociada a la fidelidad. Si tú quieres hablar de lealtad, tienes que necesariamente asociarla con la fidelidad. Alguien leal es alguien que no te da la espalda. ¿Cómo yo sé a alguien que es leal? Alguien que es leal lo reconozco porque no me da ¿qué? No da la espalda. No es una persona, no da la espalda ni con las actitudes, ni tampoco da la espalda con los pensamientos. Amén. Una persona leal es incondicional. Y Dios quiere
que hayan hombres y mujeres leales. Leales primeramente a Él, leales entre su familia, leales en su trabajo y entre otras cosas. Y veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces volvamos al versículo 1 y 2 del capítulo 12 de Salmos. Dice: salva, oh Jehová. Note el cántico de David. Dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Vea el versículo 1. ¿Desaparecieron quiénes? Los fieles. Desaparecieron la gente leal. Y habla el versículo 2, habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Qué triste realidad la vida de David, mi amado hermano. Cuando leemos todo el capítulo 12, vas a darte cuenta que el capítulo 12 está David describiendo a gente traicionera. Gente que estuvo alrededor de él, gente que le dijo: David, tú eres lo mejor que ha pasado en mi vida, David, eres el mejor rey que ha tenido Israel, pero por otro lado lo traicionaban. Por eso el cántico de David tiene sentido cuando dice: Señor, se acabaron la gente leal, se acabó la gente fiel. Y entonces David se está quejando de una triste realidad. Estaba rodeado de gente desleal. ¿Y sabe qué es lo contrario de desleal? De leal, perdón. Traicionero. Diga conmigo: traicionero. Jesucristo enseñó a sus discípulos sobre la lealtad. Aunque la palabra lealtad como tal no aparece en la Biblia, su significado sí aparece. ¿Me entiende? Porque la palabra leal como tal no aparece en la Biblia, pero aparece fidelidad. Y vamos a encontrar, mis amados hermanos, que el Señor le enseñó a sus discípulos acerca de la lealtad, pero entre esos 12 discípulos hubo uno que no entendió. ¿Quién fue esa persona? Fue Judas. Y Judas pasó a la historia como un ejemplo de deslealtad, de traición a su líder. Y por eso es necesario que conozcamos la importancia de la lealtad, amados. Es importante, amados. Realmente yo creo que la iglesia carece de fundamento. La iglesia va a carecer de poder si tú no entiendes acerca del término lealtad en tu vida, y si tú no lo pones en práctica en tu propia vida. Por eso, mi amado hermano, la lealtad, vuelvo y repito, está asociado a la fidelidad. Alguien leal es alguien que no te da la espalda, ni con actitudes, ni con pensamientos, vuelvo y digo, y Dios quiere que haya hombres y mujeres leales a Dios, a la familia, a la empresa y a todo. Amén. Ahora quiero compartir con ustedes 4 aspectos de la lealtad. 4 aspectos de la lealtad, y quiero que compartamos esto. ¿Cómo es que uno puede demostrar la lealtad? ¿En qué áreas uno puede demostrar la lealtad? Hay 4 principales áreas. La principal, tal vez, la lealtad es fundamental para cualquier cargo que usted quiera desear en la iglesia. Y esto yo lo digo para todos los servidores, no solamente aquí, ustedes que están aquí viéndome, sino cuando me invitan a otras iglesias, yo hablo lo mismo. Yo hablo lo mismo, porque es la Biblia la que está hablando. Amén. Y entonces recorremos algo interesante que el Señor habla acerca de la iglesia. Cuando tú quieres servirle a tu iglesia, tú tienes que aprender primero lealtad. Primero fidelidad y segundo tienes que aprender a hacer lealtad. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la Biblia enseña que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cuando tú miras la primera carta a Timoteo 3, la primera carta a Timoteo 3:15, vamos a encontrar que Pablo le hace una serie de recomendaciones a Timoteo, ahora que Timoteo está empezando su ministerio pastoral. Y allá en 1 Timoteo 3:15 le dice Pablo desde el versículo 14, para que citarlo, dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citarlo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, si ustedes ven con detenimiento lo que Pablo le está describiendo a Timoteo, le está diciendo: recuerda que la lealtad es andar con verdad y transparencia. Timoteo, es muy necesario que tú aprendas a ser fiel al Señor.
y que le enseñes acerca de la fidelidad a todos los que aspiran a tener un ministerio en la iglesia. Es importantísimo. Nunca la iglesia va a cumplir la misión que tiene sobre la tierra si no practica la lealtad. Entonces, la iglesia muchas veces se ve mermada, se ve diezmada, se ve limitada. ¿Por qué? Porque a veces los hermanos no son leales a su iglesia. Mucha gente, como yo decía hace 8 días, está muy pendiente del sermón de otro pastor, del pastor de YouTube, del pastor de WhatsApp, y comparten esas cosas y está bien. O sea, yo no digo que esté mal, siempre y cuando la doctrina sea buena, pero es mejor serle leal a la iglesia. Sí, yo digo, es bueno, es mejor, porque usted en su iglesia tiene buen alimento. Usted tiene buen alimento. Aquí por lo menos usted se da cuenta que la iglesia de Dios, nosotros hemos preocupado por hacer la oración virtual, de lo cual muchos de ustedes no se conectan. Algunos se conectan, pero otros tantos no se conectan. ¿Ve? Y entonces vamos a encontrar ahí que ya tenemos la primera falla en la fidelidad. La fidelidad es estar participando en todas las actividades de la iglesia. Es participar en todas. Por ejemplo, ahorita, ¿qué evento se acerca ahorita en este mes de noviembre? El 30 de noviembre, ¿qué se celebra? Cena de matrimonios. Entonces, si yo quiero ser leal, ¿qué debo hacer? Promocionar el evento, participar del evento. Si usted sabe de una pareja que está pasando por alguna adversidad y así no la pase, invítelo. O sea, la puerta está abierta para que las personas reciban a Cristo en su corazón. Lo que pasó el mes pasado con esto del Museo de la Biblia. Entonces la fidelidad y la lealtad se muestran en cuanto yo promociono lo que la iglesia está haciendo, el esfuerzo que mucha gente, porque usted debe considerar, hermanos, cuántas personas trabajaron en este museo y lo hicieron con un cariño, y usted ve que todo fue excelente, ¿no? No fue hecho ahí al chapurrón, ¿no? No fue hecho al machetazo, como decían por ahí, sino que usted ve que cada cosa fue hecha con excelencia. Y a mí me da mucha tristeza ver que a veces nosotros no valoramos el esfuerzo de otros. Vea, esto vale la pena. Vea, te invito a la iglesia, se está celebrando algo lindo. Vea, hay gente que llega a la iglesia que no tiene nada que ver con la iglesia y queda sorprendida. ¡Ay, tan bonito esto aquí! ¿Cómo está esto? Y nosotros, como estamos tan familiarizados con lo que pasa acá, pues no le damos tanta importancia como otros. Tenemos que aprender a ser fieles, hermanos. Tenemos que aprender a ser leales. Entonces, des en cuenta que si alguien desea un ministerio, lo primero que tiene que empezar a trabajar es en sí la fidelidad y la lealtad. Por eso el apóstol Pablo pide que Dios elija a los fieles. Entonces, 1 Corintios 4:2, por ejemplo, usted se vaya a la Biblia, 1 Corintios 4:2, unas hojitas atrás, dice: ahora se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? En Corinto se necesitan manos para trabajar. Se necesitan personas que luchen hombro a hombro con sus pastores y con sus líderes. Pero se necesitan que sean hallados fieles. Se necesita que sean hallados leales. Entonces, la primera cosa que uno va a encontrar es que Dios quiere bendecir tu vida, pero tú vas a ser bendecido en la medida en que tú te involucres con tu iglesia. No te conformes con venir y sentarte allí. No te conformes con solo recibir, porque tú has recibido mucho, ahora es tiempo de dar. Tú puedes dar tiempo, tú puedes dar talento y puedes dar tesoro. Ahora, ¿qué hace Dios con lo que Dios te ha dado? Dios lo multiplica. Y vas a ver cómo Dios trabaja en tu carácter, pero también vas a experimentar la abundancia de Dios en cada área de tu vida. Mucha gente no la experimenta porque se conforma con sentarse en la silla y solamente se conforma con ir uno que otro domingo. ¿Y qué pasa cuando una persona no sirve? Se desanima. Una persona que no sirve no va a experimentar el gozo del Señor. ¿Qué pasa con una persona que no diezma ni ofrenda? Pues no experimenta tampoco la abundancia económica. Y yo siempre les he dicho que quienes critican el diezmo y la ofrenda son los que nunca diezman ni ofrendan. Quien critica una iglesia es porque nunca trabajó en ella. Entonces tú vas a mirar que el origen de muchos comentarios viene de personas
que nunca han experimentado lo que no conocen. Entonces, la segunda cosa que trae la lealtad, número 2, es que la lealtad protege contra la división. ¿La lealtad protege contra qué? Contra la división. Acompáñame en tu Biblia, en el Evangelio de Mateo 26:14. Entonces dice el Señor: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Estoy leyendo Mateo 26, 14 y 15. ¿Lo tienen todos? ¿De quién está hablando acá, amados hermanos? Está hablando de uno de los 12 discípulos de Cristo. Y la Biblia enseña que Judas compartió íntimamente con Cristo, e incluso compartían el mismo plato. Comían del mismo plato, porque el plato, él podía mojar el pan allá. ¿Y sabe quiénes eran los únicos que podían hacer eso? Personas de confianza. Es decir, Judas fue una persona de confianza para Jesús. Entonces, ¿qué vemos acá en este pasaje bíblico? ¿Qué vemos acá? Que lo más peligroso no son las personas de afuera, sino muchas veces los que están adentro. Porque muchas personas que están adentro no tienen corazones correctos delante de Dios. Gracias. No tienen corazones ¿qué? Correctos delante de Dios. Amén. Por ejemplo, Judas tenía un corazón desleal. ¿Y qué significa desleal? Traicionero. Era un corazón malo. Escuche, Judas tuvo un corazón desleal, tuvo un corazón malo. Por eso vamos a ver que él estaba esperando criticar a Jesús en cualquier momento. Es curioso ver que Judas se unió a los enemigos de Jesús para criticar a Jesús. Recuerdan aquel pasaje donde nos enseña que una mujer derramó sobre los pies de Jesús un perfume de muy gran costo, un perfume de nardo puro. El nardo puro era un perfume que se hacía de esa planta, y esa planta la traían desde la India. Decía que una onza de ese perfume costaba el salario de un año. El salario de un año. Y venía depositado en un envase de alabastro. Escuche, pero esta mujer dijo: yo quiero adorar a mi Señor. Y entonces inmediatamente se derramó el perfume y el lugar se llenó del olor. El primero que criticó fue su discípulo, el que de confianza. Y vean ustedes cómo es un corazón desleal. Un corazón desleal está esperando criticar inmediatamente a Jesús. Él dijo: si hubiera dado eso mejor a los pobres. O sea, está diciendo de una manera, pareciera como algo justo, ¿no? Pareciera: ay no, sí, pobrecito los pobres, sí, de verdad, qué desperdicio. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo aquella mujer? Estaba adorando a su líder, a Jesucristo. Y véanse cómo un corazón desleal se muestra. Un corazón desleal se muestra diciendo otras opciones que parecen justas, pero atacando al propósito principal. Por ejemplo, ¿qué es más importante, adorar a Dios o hacer lo demás? ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa que hay en la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres. Eso es lo que estaba haciendo aquella mujer. Entonces, que literalmente Judas está diciendo: o sea, no debes amar a Dios, debes hacer buena obra social. Ahora, ¿está mal hacer obra social? Desde luego que no. Pero el punto está en ese tiempo y en ese contexto, que era la adoración al Señor. Ahora, cuando tú escuchas una palabra que dice, yo una vez escuché a una hermana aquí en la iglesia que ya no está con nosotros, pero una vez una hermana que venía por allá de lejos, no me acuerdo qué barrio era, pero era bien lejos la hermana, y la hermana venía contenta, feliz a la iglesia, venía esforzada y toda la cuestión. Y un día esa hermana le sugirió a la hermana: ¿y por qué no se congrega cerca de su casa? O sea, sonó como muy justo, ¿no? Pero esa persona, la otra, era fiel a esta iglesia. Ella se sentía identificada con la iglesia. O sea, ¿qué le está haciendo? Dañándole el corazón a esa persona. ¿Sí? Usted va a escuchar personas que le van a sugerir: ¿por qué no se congrega en otro lado?
Mira, allá se mueve el Espíritu Santo, la gente se cae de espaldas y eso es un mover espectacular. La gente sale borracha del Espíritu. Gloria a Dios, yo doy la gloria a Dios por eso. Pero ¿dónde te sembró Dios a ti, amado hermano? ¿Dónde tú estás sembrado? ¿Dónde es que tú tienes que servir? Ve, a veces nos dejamos dominar por por las modas, ¿cierto? Judas tenía un corazón desleal. Judas, déjame decirte, tenía un corazón malo y estaba esperando a cualquier momento criticar a Jesús. Los desleales tienen algo característico. Siempre ellos juzgan a sus líderes y siempre están prontos a mirar los defectos en los demás. Eso es lo que hace un desleal. Si usted escucha que alguien critica a sus líderes, a sus pastores, a su iglesia, porque esta iglesia tiene muchos defectos, ¿sí o no? ¿Cuántos saben que esta iglesia es defectuosa? Y cuando hablo de iglesia, estoy hablando a la gente, todos comenzando por sus pastores, ¿cierto? ¿Cierto? Yo quisiera que todo el mundo me amara, pero yo sé que no todo el mundo me ama. ¿Cierto? Yo quisiera hacer un billete de 100,000 para que todo el mundo me acaricie, para que me den pico, ¿cierto? Para cuando van a pagar con el billetico, le diga, chao, billete de 100,000, ¿cierto? Pero no soy un billete de 100,000, ni tú lo eres tampoco. Mucha gente va a estar criticándote a ti. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, amado? Dios quiere que tú seas leal a donde Dios te puso. Yo pregunto, por ejemplo, usted en su casa, ¿su familia tiene defectos? Por ejemplo, yo sé, hay esposos que roncan, Dios mío, gloria a Dios. Pero no por eso las mujeres los dejan. ¿O sí? Hay hombres que tienen un golpe de ala impresionante, pero no por eso los dejan. ¿O no? En muchas ocasiones a la mujer se le queman los huevos que están haciendo pericos, pero no por eso los hombres las abandonamos. ¿O sí? Me voy de la casa porque se te quemaron los huevos. Nunca he escuchado eso, y si lo llegas a escuchar es sinónimo de una persona totalmente inmadura. Tú vas a ver que en la iglesia hay defectos. Tú vas a ver que en nuestra iglesia hay gente común y corriente. Los discípulos de Cristo eran absolutamente comunes y corrientes, y sin embargo el Señor se manifestó a través de ellos. Dios quiere manifestarse a través de ti. Tienes que ser leal. Judas se suponía que sabía matemáticas, se suponía que sabía muy bien 2 más 2, manejaba las finanzas, manejaba la bolsa de Cristo. Imagínense, le dieron tanta confianza que manejó las finanzas, pero se las estaba, sí, parecía como senador o algo así, no sé, sí, se las estaba robando, mi amado hermano. Por eso, en ese sentido, amado hermano, dése cuenta cómo empieza la crítica. Empieza primero robando, segundo criticando los que te están bendiciendo, hermano. Jesús bendijo a Judas, hermano. Es una persona ingrata, es una persona dura de corazón. Solamente quería como buscar el lugar, ¿cierto? Buscar el lugar, abrirse paso. Es una persona leal. Dios no trabaja con esas personas. Por eso, mi amado hermano, cuando usted lee allá en Mateo 12:30, el Señor dijo una palabra impresionante. Mateo 12:30 dice el Señor: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que está, acuérdense, yo me acuerdo tanto de David. David fue tan leal, hermano, a pesar de que Saúl quería matarlo. David fue leal a su rey. Impresionante, impresionante. Vea, 2 oportunidades Saúl tuvo la opción de ensartar a David contra la pared con su lanza. 2 oportunidades. Y también 2 oportunidades David tuvo la chance de cortarle la cabeza a Saúl. Y hubo un consejero allí. Ay, Señor David, Dios te puso en tus manos a este rey, hágale. Y sonaba como muy espiritual. Y vea, hermano, algo que yo aprendo acá es que
Va a haber gente que suena como muy espiritual y le va a dar consejos a usted, pero evalúe, si ese consejo te separa, te hace desleal hacia tu iglesia, hacia lo que es tu crecimiento espiritual, eso es una palabra del diablo, así suene bonita. Eso es como tomarte este tinto, imagínense que este tinto está muy rico, ¿no? Pero imagínate que se le echó una gotita de cianuro, una sola gotica de cianuro. Tú lo pruebas. Está bueno, no me sabe a cianuro, me sabe a tinto. ¿Qué pasa si me lo tomo? Se ve bueno, pero tiene cianuro. Aprendamos a ser, hermanos, aprendamos a tener discernimiento. Nunca tus pastores, que es mi esposa y este servidor, ni los que te servimos acá, procuramos tu mal. Nunca procuramos tu mal. Ni nunca nos habrás visto llamándote la atención en público cuando hay necesario. O ustedes me han visto, usted, John Jairo, lo pilla el otro día fumando. Oh, John Jairo, tú estabas fumando así y haciéndolo, ¿sabes? Nosotros no hacemos. Yo estoy poniéndome como ejemplo porque eso no ha pasado acá y yo sé que no va a pasar. Estoy trabajando en algo que necesitamos para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Y tal vez Dios, falta eso. Tú sabes mucha Biblia, porque yo sé que ustedes saben mucha Biblia, saben que somos por fe, que es por gracia, que Cristo, sabemos mucha teología, pero nos falta lealtad. Piensa en eso, amado hermano. Entonces el mismo Señor, recuerda lo que dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que no conmigo no recoge, desparrama. Y la única interpretación de este pasaje es que el liderazgo exige que el discípulo esté con lealtad y en un solo corazón con su líder, si no termina haciendo la contra y desparramando lo que el líder trabajó para juntar. El Señor quiere que tú seas un solo espíritu con nosotros. El espíritu de Moisés fue revertido sobre todos aquellos que era necesario que le ayudaran. ¿Te acuerdas que una vez Moisés estuvo a punto de colapsar y entonces en ese momento llegó Jetro, su suegro, y entonces vio a Moisés que no tenía tiempo para tomarse un tinto con él? Y entonces el señor Jetro le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué me estás diciendo, suegro mío? Estás haciendo un trabajo que tú solo te vas a reventar, 2 millones de personas, todos acudiendo a ti por un consejo. Esto te vas a reventar y no vas a aguantar y el pueblo se va a desanimar. Nombra a personas fieles y leales que hagan esa tarea para ti y tú atiendes los casos más difíciles. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿No trajo descanso para su Moisés? Y luego dice el Señor que el espíritu de Moisés fue colocado en esas personas que estaban ayudando a Moisés. Pensaban como Moisés, sabían dónde ir, ¿cierto? El tener el mismo espíritu significa que usted sabe cuál es el deseo de esta iglesia, que usted se involucra, que usted sirve, que usted aporta, ¿cierto? Eso es. Ahora, tercera cosa, ¿por qué es importante la lealtad? La lealtad es importante para evangelizar. Amén. Para evangelizar. El ministerio y la iglesia crecen en una sola manera: con el poder del respeto, la unidad y el trabajo en equipo. ¿Qué fue lo que dije? La iglesia va a crecer, ¿cómo? Con el poder del respeto, la unidad y el trabajo en equipo. Tenemos que aprender a trabajar juntos, hermanos queridos. Amén. Aprendamos a trabajar juntos. Entonces Juan 13:35 dijo el Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Y es imposible amar a Dios si no amamos al hermano que vemos, ¿cierto? A pesar de que ese hermano, usted regularmente, yo sé que se sienta al lado del hermano que le cae bien. Yo estoy seguro que usted no busca a la persona con la cual usted tuvo un choque y se sienta al lado, ¿no? Porque de pronto se dan codazos, ¿cierto? Usted va a notar algo: siempre cuando uno tiene un choque con alguien, usted busca el lugar más distante de esa persona y procura no mirarla, procura evadir su mirada. Pero ¿qué dice la Biblia, amados? La Biblia enseña que si no amamos a los hermanos, entonces tampoco es posible amar a Dios. Y en la iglesia también tenemos líderes y discípulos,
y el respeto y el amor mutuo hará que la gente conozca a Cristo. Entonces, ¿cómo la gente de afuera conoce a Cristo cuando te ve a ti unido? Cuando te ve a ti que esto es una fiesta, ¿cierto? Como la canción, fiesta en cada temporada. ¿Cómo es danza en cada temporada? Fiesta en el desierto. Bueno, hice un sancocho de canciones, gloria a Dios. Pero eso es lo que Dios quiere, o sea, de verdad. Cuarta cosa de la lealtad. La cuarta es que la lealtad sirve para llegar a tener una recompensa eterna. ¿Quieres tener recompensa eterna? La gente viene a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque Dios le dé un trabajo. La gente viene a la iglesia, Señor, para que me sane de tal cosa. La gente viene a la iglesia por cosas que son pasajeras, pero la gente no está pidiendo por cosas eternas aquí. Esta vida pasa, hermano, va a pasar muy rápido y en cualquier momento nos vamos de esta tierra. ¿Y qué quedó? No pediste por la eternidad, pues la pasaste pidiendo para las cosas de esta vida. Concéntrate en lo eterno. Concéntrate en lo eterno. Apocalipsis 2, ¿qué dice la Biblia? Ya en Apocalipsis 2:10 dice la escritura de la siguiente manera. Vean lo que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé leal hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé leal. Esa palabra fiel ahí da lugar a la palabra lealtad. Amén. Entonces, los que trabajan para el reino de Dios y son leales en todo tiempo, dice la escritura, tendrán recompensas terrenales, pero también eternas. Gracias por esos 3 amenes. ¿Cuántos quieren tener recompensas terrenales? ¿Cuántos quieren tener recompensas eternas? Sea leal, seamos leales, seamos fieles, amados hermanos. ¿Qué dice Mateo capítulo 25, versículo 12? Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Es una palabra fuerte, ¿cierto? Una palabra dura. Jesús estaba contando sobre la parábola de los talentos en este contexto, y dice: y su Señor le dijo: bien hecho, buen siervo y fiel, o sea, leal, sobre lo poco has sido fiel, o sea, leal, sobre lo mucho te pondré. Ese es el contexto de los talentos. Dios te ha dado un talento, amado. No sé cuántos han estado en casas de fe. Levanten la mano los que han estado en casas de fe. ¿Usted sabe qué es lo que se ha tocado, qué temas se han tocado estos días en casa de fe? Servicio. Y si usted se puso atención, usted va a darse cuenta que primero el Señor te dio talentos, te dotó, ¿cierto?, de cosas espirituales, te dio una forma, ¿cierto?, una formación espiritual, ¿cierto?, te ha dado unas oportunidades, te ha dado unos recursos, quiere trabajar con tu personalidad, ¿cierto?, y el Señor hace, tiene que ver con experiencias, y Dios va a trabajar con eso. ¿Sabe cómo vas a ganar toda tu familia? Cuando te concentres en eso. Dios te ha dado dotaciones. Por ejemplo, vimos allá que el Señor nos ha dado la formación espiritual, quiere decir que nos dio dotaciones en el momento que recibimos a Cristo. Pero tenemos recursos, quiere decir que tenemos unos talentos que vienen desde nuestro nacimiento. ¿Qué pasa si los combinamos y decimos: Señor, los pongo delante de tu presencia? Le voy a decir una cosa: Dios va a hacer algo grande a través de ti. Dios va a hacer cosas extraordinarias, hermano. Por eso, amados hermanos, estas palabras tal vez nunca las escuchemos de un hombre, pero sí del Señor, que cuando lleguemos al cielo, Dios recompensará solo a las personas leales. O sea que va a personas que no son leales, que van a estar al cielo, pero van a estar en vergüenza en el cielo. Es triste, ¿no? Yo sí quiero estar cerca del Señor. Yo quiero estar gozándome en la presencia del Señor. Y la gente cree que es que en el cielo vamos a estar allá con nuestras alitas, con nuestro vestido blanco y tocando un arpa, ¿no? No vamos a estar cantando eso, vamos a estar sirviendo. Porque usted mira la Biblia, Apocalipsis nos enseña que va a venir el reino milenial después de la gran tribulación. O sea, en el reino, ahorita el Señor viene por su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos se nos lleva. Se quedan acá todos los que no quisieron a Cristo. ¿Se quedan con quién? Con el anticristo. 7 años de gran tribulación.
A los 7 años volvemos con Cristo. Y es cuando Cristo viene con su iglesia. Y Él va a establecer, primero vence a los enemigos de Israel, los somete. Y empieza un reino milenial donde Él es el único. El diablo es atado por 1000 años. ¿Y quién cree que va a gobernar con Él? Pues nosotros. O sea, que no crea que eso del angelito tocando la arpa, vamos a administrar. Vamos a administrar acá. Si usted no es fiel aquí en lo poco, Dios no lo pondrá en lo mucho. Por eso el Señor le dijo, te pondré sobre tantas ciudades, te pondré sobre tantos países, sobre tantas regiones. Es porque si tú eres buen administrador acá de lo que Dios te ha dado, entonces en el cielo Dios te pondrá sobre esas cosas.